Marina, ¿puedo llevarme el auto? Tú no conduces. ¿Por qué? Es mi auto. Aprenderé a conducirlo. Puedes conducir el auto viejo. Qué bueno que no lo vendiste. Y si se queda averiado no será una lástima. Es decir, por el auto. Lo pensaré, ¿sí? Niños, el desayuno. ¿Por qué hay una valija en el pasillo? ¿Te irás de viaje de negocios? ¿Qué sucede? Diles. ¿Qué esperas? Niños, en realidad, su padre se irá a vivir a otro lugar. ¿De qué hablas? Esto no cambiará nada. Seguiremos viéndonos, hablando. Saldremos juntos. ¿Y dónde vivirás? ¿Por qué te mudas? Bueno, ¿Acaso eres tonta? ¿Nos va a dejar, no lo entiendes? no los dejaré. No lo haré. Es solo que su madre y yo nos divorciaremos. Sí, eso lo entiendo. Ya vete. No eres mi padre. Denis. ¡Denis! Oh, cariño, tranquila. Tranquila. Vete ya. ¿No ves que nos estás haciendo daño? Vika Viktorovna Petrova. Vive en la Plaza de la Victoria. Registrada en... Espera, ¿está rentando un departamento? Sí. Sus padres viven en Sergiyev Posad. Su registro residencial es temporal y tiene un contrato de arrendamiento. Bueno, buen trabajo. Oye, Quiere decir que mi versión del departamento era correcta. ¿dónde estabas ese día entre las 6:30 y las 7 en punto? Somos amigos, Andrei. Y esto es un asunto oficial. Ya veo. Estaba aquí con Vika, ¿sí? ¿Puedes confirmar lo que dijo Sergei? ¿Puedes confirmar lo que dijo Sergei? Sí, así es. Estuvimos aquí y bueno, digamos que pasamos el tiempo juntos. ¿Cuándo te fuiste? A decir verdad, no lo recuerdo. Tal vez a las 9. Debo recordarte las consecuencias de dar un falso testimonio. Firma aquí. Esto asegura que cada palabra que dijiste es cierta. Tú también debes firmar. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Quién es? Es Andrei. Adelante. Hola. Buenas tardes. Investigo el caso del arrollamiento de Marina Morozov. ¿Recuerda ese día? Claro, fue una completa conmoción, en serio. A Sergei lo llamaron del hospital, salió a toda prisa a ver a Marina. Fue con Dasha. ¿Recuerda a qué hora fue? Fue a la hora de las noticias, de la tarde. ¿Y antes de eso vio a Sergei? Sí, por supuesto, él... llegó a casa antes que Marina, a las 6.
No, espere, ni siquiera eran las 6. La señora Mikhailovna regresaba del mercado y él le sostuvo la puerta. ¿Y bien? Bien. Tu esposo miente. Su amante y él crearon una coartada juntos, pero según las pistas, él estaba en su casa a la hora que ocurrió el accidente. Y algo más. Resulta que Vika Petrova tiene un auto. Adivina de qué color. ¿Rojo? Así es. ¿Y por qué Sergei la buscaba? Tal vez a ella no le guste conducir. Y mira esto. Es importante. ¿Un nuevo registro? Así es. Cambió el auto de color, de rojo a negro. Y lo envió a un mecánico. Mira la fecha. Esto es serio. Llámalos a ambos a un interrogatorio. Muy bien. Espera. Tenemos que hablar. ¿Olvidaste algo? No, Andrei, qué bueno que estás aquí. Mira. Ese día estaba reunido con un cliente. Hablamos de su contrato, tuvimos una videollamada. Yo estaba aquí y él vio mi cocina. ¿Satisfechos? Eso creo. Andrei verificará esa declaración. Bien, que Andrei verifique lo que quiera. Hazlo. Marina, para mí es extraño ser sospechoso. Y también es extraño para Vika. Espera, ¿así que mentiste en tu declaración anterior? En verdad quería una coartada para Vika. No lo entiendo. No estuve con ella ese día. ¿Pero por qué querría hacer algo malo? No tiene motivos. Matar a Marina para casarse conmigo no tiene sentido. Eso es cierto. ¿Qué hay del departamento? Si Marina moría, te quedarías con él. Bueno, así es, ¿no, Marina? Ahora imagina que Marina no está. Todo es para ti y tu nueva familia, ¿no? Escuchen, no pueden pensar eso, ¿eh? Eso no me parece profesional. Llama a Vika. Aquí tienes. ¿Nikolai Ivanovich? Bueno, sí. No, no soy Sergei. Soy el investigador Andrei Trifonov. Vika Petrova, necesito que vengas a un interrogatorio. ¿Puede ser hoy? Bien, te daré la dirección. ¿Tu auto fue reparado por un accidente? No, tenía un problema de transmisión. ¿Entonces sabes mucho de autos? ¿Yo? No, eso me lo dijo Sergei. ¿Por qué le cambiaste el color? ¿Es ilegal? Siempre quise un auto negro, así que aproveché esa oportunidad. ¿Salieron del trabajo juntos ese día? No, Sergei se fue antes. Yo tenía cosas que hacer. Pero el pase electrónico de la oficina dice que no fuiste al trabajo ese día. Así es. Tienes razón. Y llegué tarde el día anterior, pero no recuerdo lo que hice ese día. Volviendo a mi pregunta anterior, ¿dónde estabas ese día? ¿Eso importa? Solo si quieres estar libre de sospecha por intento de asesinato. Así que deberías responder. Ya veo. Asesinato. Sí. Eso es serio. Verás, disculpa. Estaba en el hospital. Revisa el registro del departamento de ginecología. ¿Qué hacías allí? Un aborto. Ya veo. ¿A qué hora llegaste a la clínica? A las 8:30 llegué, me registré y a las 11 la operación terminó y salí del quirófano. ¿Llegaste a casa en la noche? No. Pasé la noche en el hospital, esperé el turno de la mañana, hablé con el doctor y luego me fui a casa. ¿Qué? ¿Te gustaba más la otra versión? ¿La amante celosa que quiso matar a la esposa inocente? Revisaré tu testimonio. Claro, hazlo.
Todo lo que hice fue oficial. Está en el registro del hospital. Andrei confirmó su coartada. ¿Por qué no me dijiste que se hizo un aborto? ¿Qué aborto? Escucha, no me importa lo que ocurrió entre ustedes, lo digo en serio. ¿Eso fue lo que les dijo? Suficiente. Estoy muy ocupada. No, Marina, espera. ¿En serio no te importa? Si ella tiene un hijo de Sergei, él le prestará menos atención a tus hijos. Sí, lo sé. Espero que ocurra. Así ellos podrán olvidarse de él fácilmente. ¿Cómo se sienten ellos? Alice llora todo el tiempo porque lo extraña. Y Dennis no me habla. ¿Será por negación? En verdad no sé por qué. Tal vez piense que lo traicionaron. Y a mí también. ¿Qué vas a hacer ahora? No iremos a juicio por esto. Todo está acordado. Y debo aprender a conducir. Él se llevará el auto nuevo y yo me quedaré con el viejo. Qué noble. ¿Conocen a un instructor? Tengo la licencia, pero no la práctica. Busca en internet. Podrías encontrar a algún especialista. También puedes buscar en los anuncios. Está bien. ¿Qué hay de Misha? ¿Ya fue al jardín de niños? Clases de conducir con instructor experimentado. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿De qué? Ya sabes. No me dijiste de tu embarazo. Tenía derecho a saber. Bueno, ahora lo sabes. Escucha, ¿podrías prestarme atención al menos una vez? Debimos tomar esa decisión juntos. Lo haríamos si estuviésemos casados, pero no lo estamos. Yo no te debo nada. Si Andrei no te interrogaba jamás, ¿me lo hubieses dicho? Tal vez. ¿Acaso eso cambia algo? Claro que sí. ¿Me atarías con un hijo? No. Jamás me humillaría de esa manera. Pica, pero ahora estoy contigo. Sí, lo estás. ¿Y qué hay de mañana? ¿No me crees? Digamos que yo no confío en ti. Diablos, está completamente roto. ¿Qué vamos a hacer? Vasily necesita su garaje. ¿Y no puede usar el nuestro? No tenemos suficiente espacio. ¿Y qué hacemos? ¿Nadie más tiene un garaje libre? Vamos, hablaremos con los guardias. Ajá. ¿Qué auto es? Un Mercedes negro. Ah, te vi. Hola, Hola. Igor. Marina. Un placer. Igual. Mi auto está dentro. No, hoy conduciremos este. Tiene pedales dobles. Es bueno para principiantes. Entiendo. ¿Puedo ver tu licencia? Sí, claro. Excelente. Puedes conducir. No has conducido desde que obtuviste la licencia. Bueno, mi esposo se encarga de conducir. ¿Ya no está? No es relevante. Es cierto. Marina, hola. 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 Disculpa, es un colega del trabajo. ¿Tienes noticias? Tengo nueva información. Se confirmó la coartada de tu esposo. El cliente estaba en casa con él. Gracias. Incluso describió la cocina. Me alegra. Su amante también dijo la verdad. Este es el informe de la clínica. Entonces, no hay nada más. Eso me temía. Eso creo. Parece que estabas en el lugar equivocado ese día. Exacto. Nadie quería matarme.
¿Quién? Si consideras que hablaba con el hijo de Dasha y que el accidente ocurrió cerca del jardín de niños. Ella era el objetivo, tu vecina. Hola. 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 Adelante. Los presento. A Andrei, Dasha. Hola. Un placer. Andrei. ¿Y cómo está este pequeño? Hola, ¿estás de alta? Salió hoy. ¿Cómo estás? Estoy bien. Eres un héroe. ¿Sí, Misha? Tenemos algunas preguntas. Ajá. Misha, ve a tu dormitorio, ¿sí? Un momento. Los escucho. Las preguntas no son convencionales. ¿Crees que alguien tiene motivos para matarte? Sí. Yo no quería creerlo. Realmente no quería. Mi madrastra. Ayer estuve toda la noche en una fiesta con mis colegas. Claro, le daré sus números de teléfono. María, trae el teléfono. Adelante. Gracias. ¿No le sorprende que viniera? Dasha quiere molestarme, ¿no? Gracias. Se presume que quería matarla. Dasha tiene mucha imaginación. Y malas intenciones. Tome. Pero esto es lo que ocurre. Durante 6 meses, Dasha intentó dividir la herencia de su padre, pero usted se negó. Dasha amenazó con demandarla. Y al día siguiente, mi colega, que buscaba a Misha en el jardín de niños, fue arrollada por un auto. Es coincidencia. Y es estúpido pensar que fui yo. Lo siento, no tengo tiempo. Tengo que visitar a una amiga en el hospital. Tiene cáncer. Lo siento mucho. María, acompáñalo. Adiós. Hasta luego. Hola, soy yo. Un investigador vino a verme. No, claro que no le dije nada. Nadie debe saber sobre esto. ¿A dónde van? No lo sé, al cine, al parque, a las atracciones, a donde quieran los niños. Dennis, Alice, ¿están listos? Dennis no me da la tableta. Dennis, ¿estás listo? Dale la tableta a Alice. No iré a ningún lugar. No estoy de humor. Dennis. Le dijiste, ¿no? Gracias. No hice nada. Luego hablaré con él. Hablen y... la traeré mañana en la tarde. Dennis. ¡Lo odio! Escucha. Él es tu padre. No lo es. Y Alice es una tonta. Él sale con Vika. Le dirá que es una amiga. Él no tiene vergüenza. Escucha, esto significa que ya no será mi esposo, pero sigue siendo tu padre. Ya no es mi padre. Bueno, saldré a caminar. Adiós. Regresa a las 8. Claro. Tenías razón. Es una mujer de hierro. Es consultora en una compañía. Es una profesora respetable. Imagino que sabe bien cómo cubrir sus rastros. Gracias. Su primer esposo también murió. Y también heredó todo de él. Casarse con un millonario no es un crimen. Por lo que sé, para ella, Dasha siempre fue un apéndice de su padre. Cuando hablé con ella, no escuché nada de calidez en su voz, ni siquiera una palabra. ¿Hace cuánto son familia?
La madre de Dasha murió cuando tenía 10 años y su padre se casó con Lidia de inmediato. ¿Por qué no se hicieron cercanas? Luchaban por el amor de su padre. Él era un hombre difícil. Dirigía una petrolera. Vaya. Entonces la herencia es grande. Y ya sabemos que algunos matan por menos. Lidia tiene una coartada, pero no significa que no contrató a alguien para hacerlo. Dios, ni siquiera puedo imaginarlo. Disculpa. Sí, Henry. Misha, en casa. Ya le dieron de alta. No, no debes venir a verlo. Ya todo está bien. No entiendo de dónde viene tanto amor. No te importamos por 5 años. Adiós, no puedo hablar. Idiota. ¿Tu ex esposo? Sí. Lidia le dijo que Misha fue arrollado y ahora piensa que soy una mala madre solo por no estar con él. ¿Vive aquí? En París. Él amenazó con venir. Lidia es malvada. Hizo que se involucrara. Es una bruja. ¿Le hablaste en español? Porque sabe hablar español. Tiene muchos socios aquí. Comercia vino. ¿Y por qué se divorciaron? Porque Henry es un ludópata. Lo descubrí cuando me pidió matrimonio. Lo consulté con Lidia como mujer y ella le dijo todo a mi padre. Fue horrible. Tuvimos una discusión. Me casé con él solo para molestarlos. Y papá me sacó de su testamento. Veo que preguntarte ¿cómo estás? Es estúpido. «15 años de matrimonio. ¿Y se acabó? ¿Y ese instructor? Creo que te vendría bien. ¿Igor? Sí. Bueno, solo me ayuda a practicar en el auto. ¿Cuántos años tiene? ¿Casado? ¿Tiene hijos? ¿Y estás cómoda con él? Juntos y solos, en un espacio cerrado, muy cerrado. Chicas, ya tan basta, cerca. basta. Paren. Solo es un instructor. Para. ¿Qué? Deja esa cara. Estoy pensando en Denis. Él y yo nunca discutimos y ahora no quiere hablar conmigo. No te preocupes, solo es rebelde. ¿Y si no me perdona? Claro que lo hará. ¿Y qué? ¿Luego dirás que perdiste a tu hijo por mi culpa? Vika, yo no dije nada de eso. Pero lo piensas. Tú estás caminando y sufriendo mucho durante todo el camino. Regresa con Marina entonces. ¿Podemos no discutir frente a la niña? ¿Cuánto tiempo caminaremos? ¿Estás cansada? Por supuesto. Vamos a casa. Pero quería subir al carrusel. Cariño, iremos otro día, ¿sí? Ya es tarde. Podemos ordenar pizza, ¿te gustaría? Y Vika tiene videojuegos en casa. ¿Jugamos? Sí. Vamos. Marina. Hola. Hola, lamento llegar tarde. Está bien. ¿Vamos? Sugiero que vayamos en tu auto hoy. ¿Por qué en el mío? No podrás controlarlo. Pero estaré contigo. Vamos. Bien. Quiero evitar accidentes, de ser posible, por supuesto. Entiendo que te asuste, pero debes superar tu miedo. Quien se sienta al volante controla todo. ¿Quién eres en la vida? ¿La conductora o la pasajera? ¿Sabes qué? Es verdad. Yo seré la conductora. Esa es la actitud correcta. ¿La mantendrás? Sí, lo haré. Genial. ¿Lo sacas tú? Puedes hacerlo. Puedes salir de aquí despacio y con cuidado, como te enseñé. ¿Viste cómo Marina corrió a ver a su instructor? Sus ojos brillaban. Me alegra por ella. Al menos se distrae de la traición de Sergei. Aún así es doloroso e indignante. Yo no lo habría soportado. Solo habría muerto. Bien, creo que tu esposo es bueno. ¿Por qué temes? Aún así temo.
Hay tantas mujeres jóvenes y hermosas alrededor. Para. ¿Qué complejos tienes? ¿Qué? ¿Acaso él te dio razones? No tengo razones. Relájate. ¿En serio no estás celosa de nadie con Costia? Hay muchas meseras hermosas en el restaurante. Todo está bien con Costia. A veces puede ser un idiota, pero no me traicionaría de ese modo. Es grandioso. Vivirán felices para siempre. Hablemos de Vitya y tú. Tienen un hijo adulto, un matrimonio fuerte. ¿Yo qué tengo? Solo un restaurante y discusiones constantes. Bueno, dicen que si no hay discusiones, acabará pronto. Entonces apenas estamos comenzando. Hola. Hola. Gracias por invitarme. Lo necesitaba. ¿Cómo está Misha? ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué puedo decir? Al darle de alta, la tomografía estaba bien. Pero nos preocupan las consecuencias. Fue un golpe muy fuerte. Tengo miedo. Realmente lo siento mucho. Espero que todo salga bien. Yo también. Siento que todo ocurrió a la vez. El accidente, Lidia, la herencia. ¿Sabes lo incómoda que me siento junto a Marina? Yo debía buscar a Misha en el jardín de niños y ahora ella está herida. Sí, pero nada de eso es tu culpa. Eres una gran madre. Y Misha es un niño fuerte. Lo superarán todo. Gracias. Eres una gran amiga. Chicas, comiencen a calentar ahora. Sí, gané yo. Bien hecho, me ganaste. Es suficiente. Es hora de ir a la cama. Vika, es muy temprano. Papá, otra ronda. Comienza, ya regreso. ¿Qué sucede? Cuando dijiste que traerías a los niños el fin de semana, no especificaste esto. Es bueno que Dennis no viniera, porque ambos estarían molestando. ¿De qué hablas? Solo estamos jugando. Mira cómo se divierte. Me molesta, porque no me prestas atención. Y hoy también es mi día libre. Espera, ¿estás celosa de mi hija o qué? Mañana se la llevaré a Marina y podemos... Tal vez. Papá, vas a venir. Escogí el desierto. Ve, te llaman. ¿Juegas con nosotros? Así practicas. ¿A qué? ¿Ganar la carrera? A ser madre. Ya hemos discutido esto. No, Vika. No discutimos esto. Tú lo decidiste. Claro, porque es mi vida y mi decisión. Querías que dejara a mi esposa y la dejé. Planifiquemos nuestra vida juntos. No quiero tener hijos. ¿Míos? De nadie. No me gustan los niños. No los quiero y nunca los querré. No tiene que ver contigo. Y aún sigo aquí. Ya tienes 2. ¿Para qué necesitas más? Bien, comienza.